Buenas tardes a todos, mi nombre es Yanel Martínez, soy estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente me encuentro cursando el seminario Recursos Informáticos para el Desarrollo del Currículum. Como propuesta para el cierre de cursada de este seminario, el docente nos solicitó que hagamos un video resumen. Y para poder realizarlo de manera más eficiente, me valí del programa Genially para realizar una presentación y tener algunas ideas como soporte visual. Voy a estar compartiendo la presentación y les cuento que revisando el plan de trabajo que nos compartió el docente en la primera clase, pudimos ver que se dividía todo el contenido en 4 unidades. Así que en esta presentación voy a estar contándole los aspectos que me parecieron más relevantes a mi humilde criterio y que me los llevo como aporte nuevo, ¿no?, a mi formación. Por otro lado, la cursada me pareció muy novedosa porque se planteaba con la modalidad aula-taller, que para mí esto resultó una novedad. Eh, la realidad, seguramente todos los que han transitado por distintos momentos en lo que tiene que ver con la formación académica, habrán escuchado muchas veces que se nos pide que como docentes ofrezcamos a nuestros estudiantes propuestas de trabajo distintas, pero pocas veces nos tocó experimentar eso desde el lugar de alumnos. Y la verdad es que yo tenía esa sensación hasta que me tocó cursar este seminario, donde la propuesta fue totalmente diferente y había un intercambio permanente con los compañeros, con diferentes recursos, eh, y la verdad es que fue una grata sorpresa para mí. En la primera unidad estuvimos hablando de las plataformas tecnológicas para el aprendizaje. Esta unidad abarcó 4 clases. En la clase número 1 estuvimos hablando de la historia y la evolución del software educativo. Acá trabajamos un texto de Pérez Cota que nos contaba acerca de las distintas etapas que transita la creación de un software, ¿no? Se habla de ciclo de vida de los proyectos y bueno, obviamente tienen que hacer un chequeo permanente para controlar si satisfacen las necesidades operacionales de los usuarios. También estuvimos trabajando con el texto de Rey Piedrahita, que habla que el software tiene que cumplir con ciertas funcionalidades, tiene que ser de fácil mantenimiento y tiene que ser portable para el usuario. También el texto de Romero Sandí venía explicando a qué se refiere la educación, disculpen mi inglés, y learning, eh, y cuando hablamos de esto se hace referencia a una educación 100% en entornos virtuales, a diferencia del sistema mixto. En la clase número 2 conversamos sobre las aportaciones del Internet a la educación y distintos criterios de calidad y características de la web. Al respecto, trabajando con un texto de Educar, se comentaban algunos indicadores, ¿no? Eh, digamos, algunas características que tiene que tener un sitio de Internet para que uno lo pueda considerar confiable. Y esto me pareció muy valioso, porque cuando le pedimos a un estudiante que busque información, o cuando nosotros utilizamos una página como fuente de información, bueno, ¿qué miramos en ella? ¿Qué tenemos que valorar? Bueno, el autor venía mencionando, ¿no?, que tiene que ser eh, una página actualizada, que tiene que presentar los contenidos con cierta autoridad, tiene que estar organizada, tiene que estar bien seleccionados los contenidos, tiene que ser legible, tiene que estar adecuada al destinatario. Bueno, un montón de criterios que me parecieron muy interesantes como para poder poner en palabras, ¿no?, qué miro cuando elijo o cuando uso una página de internet. Por otro lado, en la clase número 3 estuvimos hablando acerca de el profesor y el alumno telemáticos y la gestión del conocimiento en estos entornos. Acá utilizamos el texto de Mauri, que viene comentando acerca de los desafíos del profesorado.
se habla de que los alumnos, una frase destacada del texto, ¿no? Que no necesitan solamente información, sino ayuda para poder organizarla y atribuirle sentido. También en esta clase trabajamos con el texto de Moreno y Pozo, que distingue los nativos digitales de los inmigrantes digitales. Cuando hablamos de inmigrantes digitales, referimos a personas, sujetos que provienen de una cultura anterior, ¿no? De esa cultura asociada al papel, a la cual yo pertenezco, y han tenido que adaptarse a todos los cambios que trajo aparejada la tecnología. Diferente de los nativos digitales, que tienen a la tecnología como parte de lo cotidiano. Y es interesante hacer la aclaración, como vamos a ir hablando en los próximos minutos, que el hecho de que un joven sea nativo digital no quiere decir que tenga todas las herramientas para sacarle provecho verdaderamente, ¿no?, a la tecnología. De eso vamos a profundizar un poco. Por otro lado, en esta clase hablamos de el texto de Sancho. Ella desarrollaba, bueno, qué significa estudiar en un entorno virtual y comentaba acerca de las implicaciones, las experiencias, bueno, los sentimientos que trae esto aparejado. En la clase número 4, sobre los proyectos educativos apoyados en la telemática y los objetivos de aprendizaje y objetivos digitales, dentro de la bibliografía teníamos el texto de UOC Innova, y se comentaba que la tecnología y el uso social se convierten en factores difíciles de distinguir, y que la tecnología ha modificado totalmente la realidad humana. Y esto me pareció completamente cierto, ¿no? Pasando a la unidad número 2, que tenía como título las TIC, los educadores y la educación. Bueno, esta unidad se dividía en dos clases, ¿no? La clase 5 y la clase 6. En la clase 5 teníamos el texto de Artelio, que comentaba acerca de las similitudes y diferencias de la educación a distancia, pero con un estilo convencional, y la educación a distancia, pero con TICs, ¿no? Entonces, bueno, se planteaba un cuadro con similitudes y diferencias para poder ver de manera gráfica, bueno, qué es lo que trae de nuevo esto de la tecnología, perdón, de la educación a distancia, pero con el uso de TICs. Después teníamos el texto de Núñez Figares, que destaqué en mi apunte. Habla de los nuevos analfabetismos y los nuevos alfabetismos. Se hace referencia al concepto de transliteralidad, y que tiene que ver con leer, escribir, comunicarse mediante diferentes plataformas y diferentes herramientas. Esto realmente es llamativo, porque amplía el concepto de alfabetismo que teníamos hace algunos años. Hoy, cuando hacemos referencia al alfabetismo, involucra mucho más que saber leer y escribir mediante papel. No es solamente eso, ¿no? Involucra también eh, los entornos virtuales. En la clase número 6 estuvimos hablando de la integración de las TICs a los sistemas educativos y las nuevas competencias. Bueno, acá apareció el texto de Lugo. Siempre me gusta mucho leer el material de Teresa, y hace un recorrido sobre las distintas políticas educativas en relación a las TICs, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Y algo que subrayé es que en Argentina, por lo menos, se plantea una paradoja. Porque por un lado se prioriza la democratización en el acceso de TICs, pero en detrimento de la verdadera transformación pedagógica. Así que reconocer este problema es una invitación a la búsqueda de solución, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para poder plantear diferentes políticas educativas en donde esto deje de ser una contradicción, donde no solamente se valore el acceso a las TIC, sino también el uso y potenciarlo verdaderamente, ¿no? Como debería ser. En la clase
en las clases que forman parte de la unidad número 3, en lo que tiene que ver con el manejo de la información y los esquemas nuevos y viejos para un mismo problema, bueno, estuvimos abordando estas cuestiones a lo largo de 4 clases. Por un lado, me tocó trabajar con uno de los textos, ¿no? En la clase número 7, el texto de El Espectador, tenía que presentar una reseña, y allí se mencionaba que solo el 2% de los alumnos distingue la información relevante en Internet. Este es un texto de Pérez de Pablos. Y bueno, mostraba cómo solamente el 2% de los estudiantes dentro de este estudio que se realizó verdaderamente tiene el pensamiento crítico, ¿no? Y reflexionaba sobre que una cosa es que un niño utilice un soporte digital y otra que verdaderamente le saque provecho por tener las competencias digitales necesarias. Y hacia final del texto mencionaba que, bueno, evidentemente las computadoras no se están utilizando, las computadoras como podríamos extender, ¿no? Cualquier dispositivo con acceso a Internet, no se están utilizando para lo que creemos que se está utilizando. Así que esto también es importante reconocerlo para poder tomar las medidas necesarias, ¿no? Ahí el autor mencionaba que tiene muchísimo valor poder capacitar a los docentes para poder enseñarle a los estudiantes a sacarle provecho a las herramientas, ¿no? A la computadora y a los distintos dispositivos con acceso a Internet. Después, el concepto que se trabaja en el texto de Cornella, que es infoxicación. Y tenía que ver con, resultó para mí novedoso este término, tenía que ver con tener más información de la que es posible manejar. Esto genera angustia y bueno, no es un problema con la tecnología en sí, sino que se planteaba como un problema cultural. En la clase número 8, bueno, teníamos 2 textos de Prensky, y en uno de ellos, que tenía como título La web cambia al mundo, se hablaba por un lado de la libre circulación de información que encontramos hoy en Internet. Todas las personas que quieren compartir información sobre algo lo pueden hacer, pero bueno, muchas veces es en detrimento de la violación de los derechos de propiedad intelectual, y esto no es menor. Y por otro lado, también se genera con esto de que quien quiere comparte información, bueno, la banalización de algunos contenidos. El autor mencionaba que esto trae aparejado que hay una baja calidad, ¿no? En relación a ciertos contenidos que se comparten en Internet, que son contenidos no desarrollados por profesionales, sino por aficionados, por ejemplo. Entonces no tienen una mirada integral respecto de los temas de los cuales hablan, ¿no? Bien, y en relación a la última unidad, aplicando los postulados a las tareas docentes, bueno, teníamos un texto, ¿no? En la clase número 11 de Aula Planeta, y se mencionaban las ventajas del aprendizaje colaborativo, ¿no? Y el texto de Ramírez también mencionaba si es efectivo o no el aprendizaje colaborativo. Para mí fue muy enriquecedor cursar este seminario porque me permitió aprender a utilizar diferentes herramientas. O sea, nunca me había hecho un blog, eh, no había utilizado Prezi. Babel me pareció buenísimo, de hecho lo estuve utilizando para presentaciones en otros lugares en los cuales trabajo. Eh, Padlet sí lo conocía. Twitter lo tenía de años anteriores, pero no había vuelto a ingresar y jamás había grabado un podcast. Así que puedo decir que cursar este seminario me animó a poder aprender a utilizar diferentes herramientas y a pensar en cómo las puedo incorporar en mis clases. Porque, bueno, si bien en nivel secundario hemos vuelto a
a la cursada presencial, pero bueno, en terciario y universidad se está planteando cada vez con más fuerza la educación virtual o la bimodal, en donde estos recursos realmente pueden ser muy valiosos. Así que eh, me, me llevo, me llevo muchas cosas aprendidas, no solamente a partir de la lectura de los textos, sino en lo que tiene que ver con el manejo de las herramientas. Bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias y bueno, nos estamos escuchando y leyendo en los foros.